Dice el apóstol Pablo, después de haber experimentado la salvación, de haberse encontrado con Jesús en el camino a Damasco, él dice que tiene un deseo, ¿no?, de agradar a Dios. Pero también Pablo descubre de que no puede agradar a Dios como él quisiera, sino que hace a veces lo que no quiere. Lo que no quisiera hacer, lo que aborrece en momentos puntuales, él lo hace. Y algunos dicen que cuando Pablo está escribiendo Romanos capítulo 7, él está hablando de su vida antes de convertido, pero eso no es así. Pablo ya está hablando de como creyente. ¿Por qué? Porque él habla del hombre interior y nadie tiene el hombre interior si no ha nacido de nuevo. Pablo está hablando como cristiano. Y Pablo descubre que hay una ley en sus miembros que lo lleva cautivo a hacer lo que no quiere. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Dice, no entiendo lo que hago, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hermano, ¿te ha pasado alguna vez? No quiero enfadarme, soy cristiano, tengo a Jesús en mi corazón, no quiero enfadarme, pero sale el carácter. No quiero tener estos pensamientos, pero vienen y están ahí. Quiero servir al Señor, quiero orar, quiero leer la Biblia, pero la desidia, la apatía, la desgana me envuelven y me arrastran. Dice Pablo, yo no entiendo, no entiendo lo que hago, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, justo lo hago. ¿Y por qué lo hago? Dice, lo hago porque hay una ley en mis miembros, mi cuerpo, que es la ley del pecado y de la muerte, hermano. Y esta ley de pecado y de muerte nos quiere arrastrar a vivir, hermano, como vivieron nuestros padres. Nos quieren llevar a vivir en el pecado, porque la palabra de Dios dice que nos muestra que nosotros somos, hermano, muy parecidos a nuestros padres. Muy parecidos a nuestros padres. Mira lo que dice la Biblia. Dice Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Dice que Adán y Eva fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero es muy interesante porque un poquito más adelante, en Génesis 5:3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Fíjate que Set ya no fue engendrado a la imagen de Dios, sino dice que fue engendrado a imagen y semejanza de Adán. Entonces, hermano, a veces vemos un niño, ¿no? Y el niño tiene 7 años y dice, el niño es clavadito a su padre. No, solamente le falta el bigote. Pero es así, nos parecemos a nuestros padres, ¿no? Y tendemos, hermano, a cometer los mismos errores que cometieron nuestros padres. Abraham mintió a los egipcios. Él dijo que Sara, su esposa, era su hermana. Está mintiendo. ¿Y qué hizo Isaac en Gerar? Hizo lo mismo que su padre. Dice, Rebeca no es mi esposa, es mi hermana. Y es mentira. ¿Qué hizo Jacob? Mintió su padre. Mintió a su suegro Labán. ¿Qué hicieron los hijos de Jacob? Mintieron como su padre, como su abuelo, como su bisabuelo. Entonces, hermano, vemos como ahí, ¿no? En esa familia se movía la mentira. Entonces, hermano, si tu padre era un borracho y murió de cirrosis, ten cuidado. Ten cuidado porque la envidia te está persiguiendo. Si tu madre era una quejumbrosa, que siempre se estaba quejando, si es invierno, qué frío. Si es verano, qué calor. Si es primavera, uy, qué alergia, ¿no? Ten cuidado, porque quizás la queja te está persiguiendo a ti también. Y Esteban lo dice en Hechos 7:51, dice, duros de servir e incircuncisos de corazón y de oído. Dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y hermano, eso es la ley del pecado y de la muerte. Y esa ley la tenemos en nosotros, como Pablo la tenía en sus miembros.
Por eso él dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de vivir como mis padres? Y en Romanos 7, en el versículo 25, él llega a la puerta de salida con esta dificultad que él tiene para cumplir con la ley de Dios, ¿no? Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hermano, eso es lo que saca a Pablo del conflicto que tiene en Romanos capítulo 7. El apóstol se da cuenta de que en su hombre interior, su nuevo hombre sirve a la ley de Dios, pero con su viejo hombre sirve a la ley del pecado. Dicho de otra forma para que lo entendamos. Hermano, dentro de ti hay una batalla entre la carne y el espíritu, entre el bien y el mal. Y Pablo se da cuenta que dentro de él había dos hombres, el nuevo y el viejo. Y esos dos hombres que estaban en Pablo, ¿en dónde están? También están en nosotros. Y estos dos hombres, hermano, tienen diferentes formas de ser, ¿no? El viejo hombre dice que está viciado conforme a los deseos engañosos del corazón. Hermano, el viejo hombre es perverso, es lascivo. El viejo hombre le gusta la lujuria, la pornografía, el pecado, se rebolica ahí. En cambio, el nuevo hombre dice que está creado a imagen y semejanza de Dios. Al nuevo hombre le encanta orar, le encanta escudriñar las escrituras. Al nuevo hombre le encanta venir a la iglesia, estar con el cuerpo de Cristo, no se queda en su casa, sabe que en la iglesia no somos perfectos, pero él sabe que tiene que perdonar como Jesús nos perdona a nosotros cada día. El nuevo hombre, hermano, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no hace nada indebido. Ese nuevo hombre está lleno del amor de Dios. Y Pablo sabe qué. Pablo se alegra de que a pesar de que en él hay un viejo hombre, pero ese viejo hombre está crucificado. El nuevo hombre que Dios ha puesto en nuestras vidas, hermano, está lleno de fuerza, está lleno de vida. Y Pablo sabía que él no tenía por qué vivir doblegado al pecado. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Qué tremendo, ¿no? Dios, ¿cómo nos da un espíritu, hermano? Dios no nos da el espíritu por medida. Dice que Él nos ha dado una vida abundante. En Ezequiel dice, les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y le daré un corazón de carne. Cuando venimos a Cristo, hermano, teníamos el corazón más duro que las piedras. Teníamos el corazón más frío que el mármol. Éramos insensibles a las cosas de Dios. No buscábamos a Dios. ¿Y cuál es la promesa de Dios? La promesa no es que nos ablandará el corazón. La promesa es que nos dará un corazón nuevo. Dios no hace reforma. Dios no pone parches. Imagínate que cuando tú vienes a Cristo, tu casa es una casa vieja. Y Dios nos dice, bueno, hay 4 ventanas, voy a arreglar una. Dios dice, bueno, esta casa tiene 15 metros de tubería oxidada, voy a arreglar 7. No. Dios lo que hace es que lo derriba todo. Hasta los cimientos. Por eso dice Pablo, el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Un encuentro con Cristo cambia nuestras vidas. Si alguien dice tener a Cristo en el corazón y su vida no ha cambiado, no es posible. No es posible. Tú imagínate lo que yo te voy a decir. Esta mañana, yo venía por la autovía de Murcia a Elche y se me pinchó el coche. Y yo me puse en el arcén a arreglar mi vehículo y mientras estaba desmontando la rueda, de repente viene un camión de 30 toneladas a 110 kilómetros
por hora y me pasó por encima. Hace 3 horas de eso. Y aquí estoy, mira. Toma, perfecto. Si yo te diría a ti eso, ¿tú qué dirías de mí? Tú dirías, pues es un loco o un mentiroso. ¿Sí o no? Porque cuando tú te encuentras con un camión de 30 toneladas, algo te pasa. Y hermano, cuando tú te encuentras con Jesucristo, cuando Jesucristo entra en tu corazón, cuando Jesucristo entra en la vida de una persona, algo cambia, algo pasa. Es imposible que no haya pasado nada. Eso es imposible. Porque el apóstol Pablo lo dice, el que está en Cristo es una nueva criatura. Y Pablo, hermano, sabía en quién había creído. Él sabía la gran victoria que tenía en Jesucristo. Y cuando le escribe a la iglesia en Roma, le dice, hermano, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Lo da con autoridad, sin titubeo, sin duda, sin me parece. No. Pablo dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, Romanos 8:2 nos enseña que lo único, escúchelo bien, lo único que nos libra de la ley del pecado y de la muerte, lo único que nos libra de vivir como vivieron nuestros antepasados pecando, lo único es la ley del Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida. Una ley abroga otra ley. ¿Tú eso lo entiendes? Hay una ley de pecado, pero la ley del Espíritu de vida nos libra de obedecer a la ley de pecado. En el año 2011, estando presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, sacaron una ley de que por las autovías de España, ¿recuerdan eso? No se podía circular a más de 110 kilómetros por hora. A los 4 meses, lo hicieron para ahorrar energía, pero por lo visto ahorrar un poco, porque a los 4 meses sacaron otra ley. Y entonces ya se podía circular no a 110, sino a 120. ¿Por qué? Porque una ley abrogó otra ley. Lo único que nos libra de la ley del pecado y la muerte, ¿qué es lo que es? La ley del Espíritu de vida. ¿Qué es la ley del Espíritu de vida? ¿Qué es la ley del Espíritu de vida? Hermanos, toda la Biblia, de tapa a tapa, de Génesis y Apocalipsis, es ley del Espíritu de vida. Jesús lo dijo, ¿no? En Juan 6:63 dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermano, la palabra de Dios nos libra. Una persona viene a Cristo y tiene miedo. Tiene miedo a la muerte. No, hay algunos que no pasan ni por la puerta del cementerio. Qué cosa, ¿no? Tremendo eso. Y tiene miedo a perder un hijo, o a la enfermedad, o a la crisis económica. Bueno, hay gente que tiene muchos miedos, ¿no? Pero viene a Cristo y comienza a leer la palabra y llega a esa parte que Dios le dice, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermano, esa persona toma esa palabra, toma esa ley del Espíritu de vida y ella comienza a caminar sin miedo. Ella comienza a decir como el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. La ley del Espíritu de vida nos libra, hermano, de la ley del pecado y de la muerte. Ahora hay algo muy importante que tenemos que entender, hermano. La ley del Espíritu de vida no nos quita la ley del pecado y de la muerte de nuestros miembros. Por eso tenemos esa batalla. El viejo hombre, hasta que lleguemos al cielo, siempre va a estar con nosotros, pero crucificado. Pero crucificado. Entonces, la ley del Espíritu de vida no quita el pecado que hay en nosotros, sino que nos hace libre de obedecer al pecado.
La ley del Espíritu de vida, hermano, nos hace libre de obedecer el pecado. Por eso el apóstol Juan dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No quiere decir que sea perfecto, pero no practica el pecado. ¿Por qué? Dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, una pregunta, ¿no? ¿Cómo se llega a vivir en la ley del Espíritu de vida? Porque ya tenemos claro que nuestra carne es mala. Tenemos claro que lo único que nos libra es la ley del Espíritu de vida. Pero ¿cómo podemos llegar a vivir en la ley del Espíritu de vida? ¿Qué tengo que hacer para vivir libre del pecado que hay en mis miembros? Pues hermano, no tienes que hacer nada. Has de creer que Jesús, que no conoció pecado, Dios cargó en él todos nuestros pecados. Has de creer de que en Jesús Dios hizo justicia para que nosotros viviésemos justificados y libres de toda ley de pecado y de muerte. Entonces, para vivir en la ley del Espíritu de vida, ¿qué es lo que hace falta? Fe. Fe. La fe, hermano, es el botoncito, es el detonador que activa la ley del Espíritu de vida en nuestras vidas. Ahora, la carne no quiere vivir por fe. La carne no quiere vivir por fe, ¿no? La carne siempre trata de buscar métodos y pasos para vivir en el Espíritu. Por ejemplo, 100 consejos para vivir en el Espíritu. 50 claves para un avivamiento. Receta para una vida cristiana victoriosa. Bueno, a la carne le encanta eso, ¿no? Buscar una ley, buscar una receta, pero la carne no quiere vivir por fe. ¿Y qué es los mayores obstáculos, hermano, a la ley del Espíritu de vida? Es lo que no es fe. ¿Qué no es fe? Por ejemplo, lo que entendemos. Ay, pues yo no entiendo, pues no entiendo aquello y tampoco entiendo lo otro. Hermano, Dios nos ha dado la Biblia, no tanto para que la entendamos, sino para que la creamos. Porque tú no puedes entender todos los movimientos de un Dios soberano y eterno y sublime. ¿Quién va a entender todos los movimientos de Dios? Pero nosotros sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Otra cosa que es un impedimento a la fe son los sentimientos. Yo siento que Dios está aquí. Ay, pues yo no lo siento. ¿Estará Jesús aquí esta mañana? ¿No estará Jesús aquí? Los sentimientos son engañosos. Otro impedimento para vivir por fe es tampoco vas a vivir en la ley del Espíritu de vida por lo que tú quieres, ¿no? Ay, pero yo quiero. Nos han enseñado que la clave está en querer. Si tú quieres, Dios lo hace. Pues no es cierto. Si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El caballo se alista para la batalla, mas es Jehová el que le da la victoria. Y si Dios no edificare la casa, dice, en vano trabajan los que edifican. Si Dios no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Dice el salmista, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Mira, está en tu mano. Tú decides. Tú no decides nada. ¿Tú crees o no crees? Tú no dejas el vicio porque no quieres. No, tú no dejas el vicio porque no crees que Jesús, la esperanza de gloria, puede librarte de ese vicio. Hermano, ¿cuánta gente quieren dejar las cosas y no pueden? Y a mí lo que me hace gracia es que algunos que van con esta teoría del querer, le dice a otro, ¿no? Dice, no, tú no dejas la droga porque no quieres. Y resulta que el que se lo está diciendo tiene el colesterol a 600 y él no puede dejar el chorizo revilla, los huevos, ¿no? y le echa al pobre hombre la culpa, tú no quieres. No, hermano, no es cuestión de querer, es cuestión de creer. Creer de que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es cuestión de creer de que Jesucristo es poderoso para salvarnos y para libertarnos de todo vicio.
porque dice que Dios es aún el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Así que para vivir la ley del Espíritu de vida, hermano, necesitamos ¿qué? Fe. ¿Qué es lo que necesitamos? Fe. El justo dice, por la fe vivirá. El famoso evangelista L.D. Moody, un hombre que Dios utilizó grandemente, se salvaron miles y miles de almas con ese hombre. Dice que él oraba a Dios todos los días: Dios mío, dame fe. Dios mío, dame fe. Dame fe. Y un día, dice que un día Dios le dijo: no me pidas más fe, lee más mi palabra. Y dice Moody: ya no le pedí más fe, ahora me dedicaba a leer más la palabra de Dios. Hermano, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Lo digo esto con cariño y con respeto, pero qué lamentable, hermano, qué triste que hayan cristianos, hermano, que se pegan horas y horas con los móviles en la mano, en redes sociales, que si el TikTok, el TikTok y el TikTok, y no tengan 10 minutos para leer la palabra de Dios. Eso es un error. Eso es un error, porque cuando el diablo venga, te va a dar aguantar de todos los colores. Y cuando venga la prueba, la tormenta, el viento, te arrasa. Pero cuando tú estás orando y tú estás leyendo la palabra de Dios y tú estás tomando las promesas de Dios, puede venir el diablo, puede venir el demonio, puede venir quien quiera, que tú estás firme en la roca eterna de los siglos, que es el Señor Jesucristo. Hay que leer la palabra, hermano. No te puedes conformar con venir aquí un domingo a leer la Biblia. Tú tienes que estar en tu casa todos los días leyendo la palabra de Dios. ¿Tú comes todos los días que sí? ¿O aquí hay alguno que no come? Yo creo que comemos todo, ¿no? Pues Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sin, hermano, que vivamos en la libertad que Dios nos ha dado. Vivamos conforme a lo que somos en Cristo. Vive en la libertad de la ley del Espíritu de vida. Ten fe en lo que Dios dice de ti en su palabra. Y mira todo lo que Dios dice. Te voy a decir un poquito. La palabra de Dios dice que en ti hay un nuevo hombre. Y este nuevo hombre es hijo de Dios. Está sellado con el Espíritu Santo y es templo del Espíritu Santo. Es aceptado por Dios y separado para Dios, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Dice que es conforme a la imagen de Jesús, está creado en la justicia y santidad de la verdad de Dios y está completo, nada le falta, hermano, y dice que el nuevo hombre va de gloria en gloria. Hay algunos que dicen: no, tú te conviertes y luego esa se va apagando. Yo recuerdo, hermano, en el año 1986, en Rota, la provincia de Cádiz, nos convertimos en un grupo de jóvenes que éramos amigos. Pasó una cosa allí, bueno, no vamos a entrar en detalle para no alargarnos, pero nos convertimos al Señor, hermano. Dejamos el mundo. Estábamos más tiempo en la iglesia que en nuestra casa. Y estábamos orando, buscando a Dios, las mañanas, por la vigilia. Y recuerdo que al año y pico de estar convertido, terminó un culto, y entonces vino un hermano y me dijo, un hermano que llevaba muchos años en la iglesia, predicaba, y fíjate lo que te voy a decir, y yo no estoy en contra de eso, pero tenía el seminario hecho. Atenta. Y me dijo, dice: ese fuego que tú tienes y esta gente, ese fuego con el paso de los días se va a ir apagando, eso va a ir bajando. Yo cuando me estaba diciendo ese hombre eso, yo era muy nuevo en el Señor. Yo me callé la boca porque tampoco, pero sentí tristeza, ¿no?, en mi corazón.
Hermano, luego cuando yo iba leyendo la Biblia y fueron pasando los meses, yo me di cuenta que lo que me estaba diciendo esa era una falsa doctrina. Porque la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El apóstol Pablo dice, por tanto, no desmayamos aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, dice, se renueva de día en día. Hermano, es una ley irreversible. Este hombre exterior, tú le puedes hacer a tu cuerpo lo que quieras, pero eso se va a decaer. Es una ley irreversible. Pablo dice que hay otra ley, que es la que nuestro hombre interior se va renovando. Y luego en otra parte dice, por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, dice, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su imagen misma, dice, porque cada vez tenemos más de su gloria y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Este decía, no, eso se va a apagar. Y Pablo dice, esto no se va a apagar, eso va a ir creciendo. ¿Cómo va a ser igual ahora que hace 40 años? Nos hemos caído 40 veces, Dios nos ha levantado y hemos aprendido de las caídas. ¿Cómo va a ser lo mismo, hermano? Eso es imposible. Entonces, para ir concluyendo, el justo, ¿por qué vive? Por la fe. Creámoslo en el corazón y confesémoslo con la boca, hermano. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cristo, escúchalo bien, no solo te ha librado con su muerte de la culpa de tus pecados y del infierno, sino que también al poner en tu corazón al Espíritu Santo, te ha librado del dominio del pecado. Hermano, yo no sé si te das cuenta, pero hay una diferencia abismal entre la iglesia y el mundo. ¿Y tú por qué no dices palabrota? ¿Cómo voy a decir palabrotas? El Espíritu Santo está aquí, cada vez que digo una me redarguye. ¿Tú por qué no te vas a ese sitio? Yo me voy a ese sitio, si en ese sitio lo único que hay son demonios. Hermano, hay una diferencia abismal entre la iglesia y el mundo. Somos pecadores, claro que somos pecadores, pero el mundo corre hacia el pecado. La iglesia huye del pecado. Esa es la diferencia. El otro día lo decíamos, ¿verdad? En la estiguita que tenemos, está ahí en la olla. Cuando una oveja cae en el fango, la oveja se sale del fango. Cuando un cerdo cae en el fango, el cerdo se queda en el fango. El que es iglesia de Jesucristo, el que ha entendido que Cristo murió y resucitó por nuestro pecado, si cae en el pecado, se sale del pecado. Pide perdón a Dios. Y no solamente pide perdón a Dios, le pide a Dios fuerza y gracia para no volver a pecar. Esa es la diferencia. ¿Me? ¿Están contentos? Alegro que estén contentos. Esa es la vida abundante, hermano, que Dios nos ha dado. Amén. Rega la maceta. Regala todos los días. Si no le pone agua, si no le pone sol, si no le pone abono, esa maceta se marchita. Hermano, si tu vida está en declive, en derrota, no digamos que la palabra de Dios no es verdad. Digamos más bien que nosotros tenemos que cambiar el rumbo, que tenemos que tomarnos a Dios en serio, que tenemos que darle a Dios el primer lugar, que tenemos que entrar en el cuarto, doblar rodillas y estar en la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y a veces queremos encontrar solución en los hombres, en las cosas que los hombres nos dan en el mundo. Hermano, la solución está en tu cuarto, en hablar con tu Padre. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo
todos serán vivificados. Amigo, hace miles de años, Adán y Eva estaban en el huerto del Edén. Y Dios le dijo, Adán, Eva, podéis comer de todas las frutas que hay, de todos los árboles, tenéis de sobra. De ese árbol no comáis, porque el día que comáis de ese árbol, vais a morir. Y vino el diablo, dice, no, Adán, Eva, no va a pasar nada. Come, come. Oye bien, tú puedes ir a cualquier país del mundo, puedes ir a cualquier continente, y en todas partes te vas a encontrar con un cementerio lleno de huesos, lleno de tumbas, lleno de muerte. ¿Y sabes qué? Esos cementerios están dando un testimonio. ¿Sabes cuál es el testimonio que está dando esos cementerios? Esos cementerios están proclamando de que Satanás es un mentiroso y que Dios siempre dice la verdad. El día que comáis, moriréis. Qué terrible, hermano. La muerte. Gente joven y con cáncer. Accidentes de tráfico, hijos que salen, que ya no vuelven. Padres destrozados. Familia destruida. Todo por causa del pecado. El diablo viene para matar, robar y destruir. Pero Jesucristo dijo, yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Amén. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pedimos, Señor, que tú bendigas esta palabra que ha sido predicada en los corazones y oramos para que tú añadas a la iglesia a los que han de ser salvos. Sabemos, Padre, que nadie vendrá a Cristo si tú no lo traes. Oramos para que en estos momentos el Espíritu Santo toque los corazones, el Espíritu Santo toque la vida, Dios mío, de las personas que aquí se encuentran. Oramos, Padre, para que nuevos nombres sean escritos en esta mañana en el libro de la vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.